Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer el comentario del Catecismo de nuestra Madre Iglesia. Pues bien, muchos autores, empezando por San Agustín, que escribió aquel libro en plena decadencia del Imperio Romano, ¿no? Muchos autores vieron el contraste entre el inicio del cristianismo y la decadencia del Imperio Romano. Los comienzos del Imperio Romano habían sido distintos, pero pasadas las grandes figuras de los tiempos de la República, ¿no?, y del Imperio Romano, de aquel Cicerón, de Virgilio, de Horacio, de Ovidio, de Séneca, pasado un tiempo de esplendor en el Imperio Romano, había venido lo que se llamaba la decadencia, y los apóstoles y sus sucesores, o sea, la primera iglesia cristiana, tuvo que convivir y tuvo que evangelizar una civilización sumamente debilitada, tanto lo intelectual como lo moral. Es decir, al cristianismo le tocó abrirse paso en medio de la decadencia del Imperio Romano. Creo que es muy bueno comparar nuestra situación actual con la situación que tuvo la primitiva iglesia, que se abría paso en medio de la decadencia del Imperio Romano. Se estaba dando en aquel momento una quiebra radical de la vida moral. La hegemonía de Roma sobre el mundo cada vez se apoyaba menos en la virtud y se apoyaba más en las armas. Pues ahora abundaban, a diferencia de la primera parte del imperio, que había sido muy sana, ¿no? Pues ahora abundaba en el suicidio, abundaba el aborto, abundaba el divorcio, el número reducido de hijos, las malas costumbres. Los grandes hombres famosos se divorciaban, todos ellos, ¿no? Pues Pompeyo, César, pues todos ellos tuvieron un montón de divorcios en su vida. Curiosamente, el primitivo cristianismo tuvo que abrirse paso y evangelizar en unas situaciones muy, muy similares a las nuestras. Los matrimonios tenían muy pocos hijos. Tenemos un testimonio de un tal Marcial que elogia a una madre que tuvo 3 hijos y que compuso poesías para celebrar a otra que tuvo 5 hijos y que fue honrada en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y por haber tenido 5 hijos. Bueno, pues fijaros, ¿no? Básicamente estamos ahora como se estaba entonces. El adulterio era frecuente y tolerado. La esposa cada vez más hacía su vida. También lo dice así el Juvenal, que es es un libro en el que se recogen muchas situaciones del momento. Quedan buenas familias, pero eran más bien de clase humilde del campo. Y bueno, pues Roma estaba sostenida por el trabajo de los esclavos, las contribuciones de los pueblos que habían sido sometidos, y no pensaba más que en divertirse. El Imperio Romano decadente pues ignoraba su estado agonizante, ¿no? Y se encontraba siempre de fiesta, siempre de fiesta. En la Roma imperial los días de fiesta eran más que los días de trabajo. Carreras de circo, luchas a muerte, pues matanzas en los anfiteatros, absorbían la atención constante de la gente, ¿no? Y les mantenían entretenidos en su decadencia. El teatro pues estaba continuamente buscando el sensacionalismo, para poder mantener más audiencia y para tener siempre pues plena fama. Exigía cada vez dosis mayores de sexo y de violencia, y el teatro ya había llegado a ser un reflejo de las pasiones de la gente. Incluso, fijaros, sabemos un testimonio, que es que durante 200 años estuvo en cartelera el Laureolus, que fue una obra de teatro cuyo protagonista era un asesino ladrón e incendiario, y entonces, bueno, pues por autorización del emperador, de Domiciano, se sacaba a una persona de prisión para matarle en directo y en vivo en plena obra de teatro allí, ante los ojos de todo el mundo. Y esto se hizo durante 200 años, ¿no? Estuvo en cartelera esta obra de teatro. Pues porque el público cada vez exigía un tipo de obras que tuviesen más morbo y más violencia y más sexo, y porque eso hacía que mantuviese la atención de la gente, ¿no? Es decir, una similitud con nuestra época tremenda. Dicen que cuando un pueblo realmente decae, no suele ser consciente de su propia decadencia. De hecho, Roma no capta la gravedad de su decadencia. Se está corrompiendo sin darse cuenta de que se estaba corrompiendo.
Ni siquiera cuando vino el saqueo de los visigodos o de los vándalos, ¿no?, se dieron cuenta, ¿no?, de que Roma estaba dormida y embrutecida en su pecado. La caída del imperio es entonces, les parece inimaginable, pero estaba a punto de caer el imperio, y ellos estaban distraídos en sus circos y en sus juergas. Bien, pues fijémonos en ello, porque es que hay una auténtica evocación de nuestra época. Sin embargo, había personas en medio de aquella decadencia que tenían la luz de la fe para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. A algunos Dios les dio el don de la fe para juzgar el mundo en base a esos signos de los tiempos que da Jesucristo. Por ejemplo, fijaros, hay un presbítero que se llamaba Salviano de Marsella, que allá en plena decadencia, ¿no?, antes de que los vándalos entrasen, o cuando habían ya entrado en partes del imperio, en el año 440 este sacerdote escribía esto: los bárbaros son más castos y puros que los romanos, y lo que es más, cosa increíble, han hecho castos a los desvergonzados romanos, que están siendo vencidos no tanto por los bárbaros como por sus propios vicios. Dice este sacerdote, ¿no? Dice, Roma está siendo vencida no por los bárbaros que vienen de fuera, sino por sus propios vicios. Dice más, en España están contentos bajo el dominio de los bárbaros, cuyas virtudes no deben de ser ignoradas, dice este sacerdote, porque ya España había sido invadida por los bárbaros. Y dice, pero bueno, ¿por qué les llamamos bárbaros? Si bárbaros somos nosotros en la decadencia del Imperio Romano, nosotros hemos llegado a ser bárbaros. Resulta que esos bárbaros que han venido de fuera tienen costumbres más puras, más castas, son más dignos, son más virtuosos, y les llamamos bárbaros a ellos. Fijaros que cuánta enseñanza hay de esto, ¿no?, para nuestros tiempos. El primitivo cristianismo se abrió paso en esa situación, como a nosotros ahora nos toca evangelizar en la nuestra. Pues fijaros, mientras los ejércitos romanos contienen como pueden las invasiones, Roma ha perdido el sentido de conservación y sigue en la gran fiesta. Y si alguien le recuerda sus deberes, pues es abucheado. Y de alguna manera le cae encima pues un montón de insultos, que es un aguafiestas, que aquí vienes tú aquí a decirnos esto. Fijaros lo que dice San Agustín, ¿no?, hacia el año 426, en la ciudad de Dios. Lo que más nos importa es que cada uno acreciente más sus riquezas, que provea sus diarios despilfarros, que los pueblos aplaudan no a los servidores de sus intereses, sino a los proveedores de sus placeres, que no se les mande cosa dura ni se les prohíba cosa impura, que abunde las mujeres públicas, que se edifiquen inmensos y suntuosos palacios, y que a donde a cada uno más le guste se juegue, se bebe, se invite, se gaste, que reine en todas partes el estrépito de los bailes, húndanse los teatros el griterío de una lujuriante alegría y de todo género de placeres bestiales y torpísimos. Quien no gustare de esa felicidad sea tenido por enemigo público, y que cualquiera que intentare alterarla o suprimirla, apártelo, la multitud licenciosa, échelo de su patria, quítelo de en medio de los vivientes, y téngase por verdaderos dioses los que pusieron al alcance de los pueblos esa felicidad, y una vez alcanzada, la han sabido mantener. Fijaros qué descripción hace San Agustín de la ceguera del imperio decadente, que incluso abucheaba, que incluso pues llegaba a apartar a cualquiera que denunciase esa situación de decrepitud, como le pasa a la Iglesia actual, que cuando tiene que denunciar los males de este mundo, pues es automáticamente atacada. Roma quiso, ¿no?, hasta el último momento que siguiera la fiesta, pero la fiesta no podía durar. La fruta se estaba pudriendo. En los planes de Dios entraba, ¿no?, pues que el férreo arado de los bárbaros, allá por el año 476, arrasase con un imperio romano decadente. Y bueno, y uno hace la referencia y dice, nuestro mundo actual es decadente también, y es la misma historia del imperio romano decadente. Y no nos asustamos, ¿no?, por lo que pueda venir, porque sabemos que si tienen que venir los bárbaros, pues
pues la providencia de Dios hasta purificarán una sociedad que se está pudriendo. Y vemos muchos signos actuales de esa misma decadencia. Vemos como en Occidente, vemos como en el mundo actualmente pues hay unos 50 millones actuales de abortos. 50 millones de personas son asesinadas en el seno de su madre. Por ejemplo, fijaros lo que es eso, ¿no? O fijaros lo que es que más o menos hay unos 956.000 millones de dólares de presupuesto actual, de presupuesto anual, pues en armamentos, ¿no? Que eso supone pues algo así como 150 dólares por cada habitante de la Tierra, ¿no? 150 dólares por cada habitante de la Tierra, cuando hay muchos países en los que la renta per cápita pues son de 2 dólares diarios por persona. Bueno, uno se da cuenta de esa situación, de cómo Occidente se corrompe, de cómo Occidente no tiene un índice de natalidad que le pueda permitir reproducirse en un futuro. El índice de divorcio ha crecido de una manera exponencial. Entran pues males como pueden ser la pornografía, la homosexualidad, pues muchos trastornos psíquicos y muchos males que antes eran desconocidos para nosotros, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues los trastornos alimenticios. Bueno, pues vemos en todo ello esos signos de sencillamente de la decadencia de una sociedad como fue el Imperio Romano, que por una parte es capaz de compaginar pues un adelanto técnico muy grande con que continúe la fiesta y que vayamos todos, poco a poco todos vayamos perdiendo dignidad moral. Y lo fuerte del asunto es que todo esto va de la mano de una quiebra de la inteligencia, una quiebra de la filosofía y de la religión. Es decir, que no solo el hombre es débil en sus pasiones, sino que lo pretende justificar intelectualmente. Es la quiebra de la inteligencia filosófica y de la razón. Pablo VI, de feliz memoria, su santidad Pablo VI, decía, haciendo una especie de descripción, ¿no?, de esa especie de debilidad de pensamiento, de la debilidad de pensamiento. Decía, la capacidad especulativa del hombre de nuestro tiempo es rudimentaria y pobre, y de hecho ante los grandes problemas de la verdad y de la realidad se encuentra desprovista de una terminología exacta, de un juicio clarividente, de una lógica constructiva. Esto es una filosofía despojada del sentido común y del arraigo en la profunda sabiduría. Es decir, falta sentido común. Uno de los signos, ¿no?, de esta decadencia es el hecho de que el mundo padezca lo que podríamos llamar los pecados de época. Pecados de época se le llaman aquellos que pues el contexto cultural es ciego para poderlos percibir como tales. Pecados de época pues son hábitos absolutamente rechazables, pero que el momento presente, como no tiene la luz de la fe, pues no los percibe como tales. Bueno, pues pecados de época pudieron ser que en un momento determinado, pues fijaros lo que podía ser los siglos del romanticismo, ¿no?, que por problemas de orgullo y de vanidad hubiese disputas en los que dos personas se batiesen en duelo, pues por una supuesta falta al honor que uno había cometido hacia el otro, y entonces en esa especie de reto de honor, pues se batían en duelo y se mataban uno al otro porque tú me has ofendido, y esa especie de duelo a muerte entre dos personas era socialmente aceptado, y hasta había allí jueces que les acompañaban, etcétera, etcétera. Era un pecado de época que era un orgullo, una vanidad, una soberbia disfrazada de dignidad. Hoy en día hay pecados de época increíbles, ¿no?, como es el mismo aborto al que hemos hecho referencia. Se habla de un derecho, se le designa como derecho algo que es abominable, y que el lugar que tenía que ser el santuario más seguro para el ser humano, que es el seno de su madre, pues es el lugar más peligroso. Hoy en día, en España, el lugar más peligroso para la vida es el seno de la madre. Bien, a esto se llaman pecados de época. Y una sociedad decadente es aquella
que le falta la luz de la fe, para ser capaz de designar como virtud o como pecado a las cosas sin que el tiempo presente le condicione. Solamente los santos, solamente los que ven, juzgan el mundo a la luz de Cristo, son capaces, tienen la capacidad de no dejarse condicionar por la época en la que viven. Porque ven el mundo desde Dios. Y entonces no se dejan condicionar por el momento presente. En el imperio decadente, los cristianos, como ese sacerdote que habíamos leído ese texto, ¿no?, es capaz de decir aquello en aquel momento y lo hubiese dicho exactamente en este momento o en otro, porque como veía el mundo desde Cristo, no le condicionaba el tiempo en el que vivía, no le condicionaba la sociedad, la época. Veía el mundo en Cristo y lo juzgaba así. Y así hemos de ver nosotros el mundo, ¿no?, con la luz de la fe, teniendo la capacidad de trascender el momento presente, ver el mundo en Dios, desde Dios, y no ser cegados por los pecados de época, sino ver el mundo desde esa perspectiva que por otra parte nos dé confianza en la providencia de Dios que dirige los hilos de la historia. Incluso en plena decadencia del Imperio Romano, Dios dirigió los hilos de la historia. Bien, concluimos aquí este comentario de estos dos puntos en los que nos han hablado, ¿no?, 671 y 672, ¿no?, del misterio de cómo convive el reinado de Dios sobre la iniquidad del mal en medio de este mundo. Alabado sea Jesucristo.